Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros la corresponsal del diario El País de Madrid, Amanda Mars. Bienvenida como siempre a esta mesa, Amanda. Muchas gracias. Paula Lugones, corresponsal de Clarín de Buenos Aires. Bienvenida también. Gracias. Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil, bienvenida a esta casa. Gracias. Y María Luisa Rosell, de Radio Programas del Perú, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y hay noticia de último momento en el Perú. El pasado miércoles, hace 48 horas, menos de 48 horas, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano, anunció su renuncia. Dijo que enviaba su carta de dimisión al Congreso, un Congreso integrado por 130 personas, donde tiene mayoría además el fujimorismo, sobre todo la bancada de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. Él se había decidido tomar esta determinación porque al día siguiente iba a someterse a una votación, a una moción de vacancia, porque algunos miembros del Parlamento consideraban que él tenía una incapacidad moral para ejercer la presidencia. Y esto por varias razones, entre otras porque en los últimos días se filtró un video en el que unos miembros de la bancada de Kenji Fujimori, hermano de Keiko Fujimori, el señor Kenji Fujimori es más partidario de Kuczynski, estaban tratando de convencer a los de la bancada de Keiko Fujimori de que se ausentaran de esa sesión a cambio de algunos favores, por ejemplo, de obras públicas de las regiones de donde ellos procedían. Pero esto se suma a otras circunstancias. Hay que recordar que también el señor Pedro Pablo Kuczynski recibió, incluso en su cuenta personal, algunos dineros procedentes de Odebrecht. Él trabajaba para una compañía que había prestado asesorías a esta multinacional brasileña que montó una red internacional de sobornos. Y además mintió. Inicialmente él dijo que no había recibido pagos, y es verdad que los recibió. La compañía de la que formaba parte recibió dineros por casi $5 millones en un momento dado. Pero se agregan otras dos circunstancias que hay que mencionar, y perdón por extenderme un poco aquí, pero es que el 21 de diciembre el señor Kuczynski se había sometido a otra moción de vacancia, salió airoso de esa moción de vacancia por pocos votos con el apoyo de Kenji Fujimori y su grupo en el Congreso. Esto a cambio, evidentemente, de que el 24 de diciembre, 3 días después, el señor Kuczynski indultó a Alberto Fujimori, hombre que fue presidente y dictador brasileño entre 1990 y el año 2000. Estaba pagando una condena de 25 años de prisión y llevaba solamente la mitad por crímenes graves en el Perú. Bueno, ¿qué ocurre? Que hoy debía asumir la presidencia del Perú Martín Vizcarra, y hace 46 minutos el señor Kuczynski ha enviado por su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: inaceptable la propuesta de resolución legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así, retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia, donde ejerceré mi derecho de defensa. La pregunta es, bueno, ¿y ahora qué, María Luisa Rosell? Este tuit se ha generado por lo siguiente: hay una propuesta del presidente del Congreso y el vicepresidente Luis Galarreta y Mario Mantilla, respectivamente, que han presentado un proyecto de resolución para debatirse el día de hoy, porque hoy día se iba a debatir si se aceptaba o no la renuncia de Kuczynski. Él presentó su carta de renuncia el miércoles, renunció, y según manda la Constitución, le correspondía a Martín Vizcarra asumir la presidencia luego que el Congreso aceptara su carta de renuncia. Pero, como ocurre muchas veces en el Perú, en la política peruana, hay de último momento un proyecto de resolución para ver si se acepta la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski o si más bien se declara otra vez su vacancia, con lo cual él tendría que ir al Congreso, someterse a un juicio político, tendría que defenderse, y no queda claro si es que ese proyecto de resolución va a ser aceptado en el Congreso por una mayoría de votos y efectivamente al final se produzca el debate y tengan que llevar otra vez a Kuczynski al Congreso. Es una pérdida de tiempo. Ya en las últimas horas se había especulado esa posibilidad, pero a mí lo que me sorprende, leyendo las declaraciones de Luis Galarreta, que es el presidente del Congreso, es que sea él y el vicepresidente que presenten esta moción, este pedido o este proyecto de resolución en el Congreso, cuando la Junta de Portavoces, que agrupa a todas las fuerzas políticas del Perú, ya habían llegado a un consenso en las últimas horas para que se aceptara la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Se había dicho que llegaba Martín Vizcarra, él ya está en el Perú, llegó a la 1 de la mañana desde Ottawa, donde él era el embajador del Perú. Él tenía dos cargos, primer vicepresidente y además embajador del Perú en Canadá.
Y entonces todo hacía prever de que la transición democrática iba a ser constitucional, sin mayor violencia, sin mayores complicaciones dentro del Congreso. Hemos visto que no hay tanques en la calle, que no hay protestas de la gente y que hay un respaldo en la calle a favor de que sea Martín Vizcarra quien asuma la presidencia. Donde los peruanos están divididos al margen de esta situación por el proyecto, por este proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, en donde hay una división entre los peruanos, entre la opinión pública, digamos, es si es que se va a hacer una convocatoria de elecciones presidenciales de manera inmediata, una vez que la asuma, si es que asume la presidencia, o si es que se le permite que termine el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, que es por los 3 años restantes, es decir, en el 2021 él tendría que convocar a elecciones presidenciales. Yo me temo y que estamos otra vez en una encrucijada con este proyecto de resolución que se presenta en el Congreso. Espero que la mayoría de los congresistas y de las diferentes fuerzas políticas en el Perú avalen la aprobación por consenso o por mayoría de que se acepte la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski para que se dé paso a la transición democrática con la asunción del mando de Martín Vizcarra, que además va a tener grandes retos porque va a tener que configurar un nuevo gabinete y va a tener que crear, digamos, él no tiene partido, digamos, ¿no? Y no le debe nada a los del partido de PPK, no le debe nada a ninguna de las otras fuerzas políticas, pero tiene que construir consensos para saber qué posibilidades hay de gobernabilidad en el Perú. El Perú está económicamente bien, tiene, digamos, cierta estabilidad, pero también hay cierto estancamiento porque no se ha podido avanzar nada durante estos últimos 20 meses que tenía de presidencia PPK, porque ha habido una obstrucción permanente de parte de los fujimoristas, ¿no? Es curioso, Enrique, cómo Odebrecht, la multinacional brasileña constructora, pues corrompió a toda la clase política peruana. Si uno se da cuenta, después de que salió Alberto Fujimori del poder, me parece que lo sucedió Valentín Paniagua por unos pocos meses, que fue como el tránsito a la democracia nuevamente. Llegó Alejandro Toledo desde el 2001 al 2006 y ahora está pedido en extradición. El señor Toledo vive en la Universidad de Stanford, en California. Dicen que recibió 20 millones de dólares de Odebrecht. Posteriormente apareció Alan García, que fue reelegido. Hay investigaciones contra García. Después vino Ollanta Humala, que estuvo 2 periodos, y Ollanta Humala está en la cárcel. La esposa de Humala también está en la cárcel por haber recibido dineros de Odebrecht. Y posteriormente eligen, hace 20 meses, al señor Pedro Pablo Kuczynski y también recibe dineros de Odebrecht. ¿Cuál es su percepción sobre esto? Es increíble. O sea, 2 cosas me llaman la atención. La fuerza de las propinas de Odebrecht, de soborno de Odebrecht en el continente, que es una lástima, y creo que el continente tiene la oportunidad de hacer eso de una vez para intentar cambiar un poco lo hecho que se hace política en estos países y negocios con políticos. O sea, es la oportunidad para pasar a limpio todo eso que no pasó solamente en Brasil y en Perú, pero en todos los países que estamos aquí representados y hablamos, o sea, de Latinoamérica en general. Y también la fuerza del fujimorismo. O sea, lo que pasó, que yo de lejos lo que veo es que Pedro Pablo Kuczynski sufre mucho por eso, por los sobornos, pero también por ter traicionado sus electores ante Fujimori cuando ha regalado el indulto para Fujimori. Sí. Esto fue la llave que sí se perdió el apoyo popular y esto empezó a empeorar toda la situación. Y otra cosa que me llama la atención también es que a pesar de todo esto, la situación económica de Perú está muy buena. O sea, el Fondo Monetario Internacional cree que el país va a crecer un 4% este año. O sea, es increíble una crisis política de ese tamaño, una incertidumbre tan grande, y la economía sigue bien. Esto puede ser un caso único en la región de cambios tan grandes políticos con estabilidad económica. Tal vez una cosa que los otros países de Latinoamérica tienen que observar y aprender un poco con eso, ¿no? ¿Por qué puede crecer tanto la economía peruana en semejante situación? Llevan 19 años creciendo sin parar. Bueno, eso es un milagro que realmente lleve a este ritmo de crecimiento y que tanto que han llamado el FMI, por ejemplo, el milagro peruano, ¿no? Y con no solo hasta ahora, sino con muy buenos pronósticos en el futuro. Y como dice Enrique, es algo absolutamente raro en una región donde primero los presidentes caen por la economía. Y el famoso que se vayan todos, que se ha escuchado en el 2001 en la Argentina y en tantos otros, y que ahora se está escuchando también en Perú, no se corresponde con la realidad económica, ¿no? Lo que vemos es que hay una enorme crisis institucional en el Perú, que ya viene desde los 90 con un sistema
corrupto y dictatorial inaugurado por Fujimori, donde reinaron las coimas y los videos por décadas. Sí, desde los de Vladimiro Montesinos. Desde Vladimiro Montesinos, el video ha sido protagonista en la historia peruana. Y las huidas de los presidentes y los presidentes arrestados y las coimas. Lamentablemente esto habla de una crisis institucional muy grande que evidentemente todos quieren solucionar, ¿no? Incluso la población, hay encuestas que dicen que el 95% de los peruanos cree que la mitad o más de los políticos de Perú son corruptos, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Es difícil, sobre todo en un parlamento que está signado por el fujimorismo aún, dividido encima, con un fujimorismo dividido, que se ha demostrado que son halcones y capaces de voltear presidentes y hacer otras cosas también. Así que el desafío para los peruanos creo que en este momento es muy grande. Tienen que encontrar la vuelta para salir de esta crisis, y lo que es extraño es que no surja un líder que esté limpio, ¿no? De estas crisis suelen... Pensaba que era Kuczynski. Pensábamos, ¿no? Todos pensábamos que era Kuczynski, pero evidentemente el sistema, quizás el fujimorismo ha calado tan hondo en esta sociedad que le es muy difícil salir. Ojalá que pueda. Amanda Mars, ¿cómo lo ves desde la distancia? Sí, da la sensación de que no se han recuperado del quiebro del sistema de partidos en los 90 y que hay una evolución en una política como más personalista, no tanto centrada en las ideologías tradicionales de izquierda, derecha, centro. Y el problema del posible sustituto temporal del vicepresidente no es tanto que no tenga partido, dadas las circunstancias de que no está la cosa ahora tanto en la ideología, sino que no tiene apoyos, no solamente que no tenga partidos. Entonces es una situación de excepcionalidad que en efecto, si no se ha ido de madre, bueno, perdón por la expresión, si no se ha ido más de las... Está perfecto. Es más, se queda corta. Pensaba que podía sonar un poco dura, a veces no sé si... Esto está muy blando para lo que está pasando. Si no se ha ido de madre, es precisamente porque la economía va bastante bien y va creciendo por sus propias inercias desde hace eso, casi 2 décadas, y por eso la inestabilidad no está en las calles. Sí parece deseable una convocatoria de elecciones, como pide creo que sobre todo los partidos de izquierdas, porque es verdad que la situación de descrédito y de tensión hace que muchos políticos no se quieran presentar con este clima, pero es que nada hace indicar que dentro de un año no vaya a haber este descrédito. Entonces quizá un corto de limpio y una convocatoria de elecciones sea la mejor manera de reconstruir poco a poco. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Paula, hay noticias en todos los periódicos, incluso está aquí en el diario Wall Street Journal, sobre una guerra comercial que ha empezado, que le ha declarado el gobierno de Estados Unidos a la China. Ayer el presidente Donald Trump ordenó cobrar aranceles por $60.000 millones al año, repito la cifra, $60.000 millones al año a productos chinos. Él se viene quejando mucho tiempo del déficit comercial que hay de Estados Unidos frente a la China de $375.000 millones, llega a hablar él. Y además ha dicho que va a acudir ante la Organización Mundial del Comercio a entablar una serie de procesos por la competencia desleal que está desatando la China frente a Estados Unidos. Hay algunos editoriales que critican a Trump y dicen que él debió haber hecho una cosa distinta, porque ahora la China, por supuesto, en primer lugar, ha habido un gran impacto en las bolsas de valores en el día de hoy. Y en segundo lugar, la China piensa tomar algunas medidas con respecto a los productos estadounidenses. Trump mencionó desde la época de la campaña que en los últimos tiempos en este país se han perdido 6 millones de puestos de trabajo como consecuencia de lo que está pasando con la China, y se han cerrado más de 6.000 empresas, llegó a decir en algún momento dado en la campaña. Esto que está haciendo Trump, que entre otras cosas ayer excluyó de esta guerra comercial, se pensaba que iba a meterles el diente a ciertos países comercialmente como los de la Unión Europea, a Brasil, a la Argentina y al Canadá y a Australia, y finalmente los excluyó como en una medida de gracia por parte del señor Trump. ¿Esto que hizo el señor Trump ayer le puede funcionar, o esto va a sumir al mundo en un problema comercial muy grave? Esto va, como vos decís, segunda opción.
va a desatar una guerra comercial, no lo digo yo, sino lo dice la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional. Realmente hay una preocupación enorme, lo vimos en los mercados. Todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a tarifar Trump a los productos chinos. En estos 15 días la USTR, la Oficina de Comercio, de representante de comercial, está haciendo una lista de productos que dicen que puede llegar a ser 1.300 productos, indumentaria, artículos tecnológicos, etcétera, pero ya hablamos de un valor. Donald Trump puso un valor de $60.000 millones, que es mucho dinero. El tema ¿qué es lo que viene? Ya el gobierno chino dijo que va a gravar también los productos estadounidenses. Y estamos hablando de cuestiones importantes de exportaciones como agrícolas, como soja, que es el principal exportador, uno de los principales productos que exporta a China, Estados Unidos, también indumentaria, cuestiones tecnológicas. ¿Y qué es lo que va a venir después? Esto se va a desatar una carrera enorme por quién tarifa más a quién. Y hay dudas incluso de que esta acción que Donald Trump, como bien vos comentabas, lo hace no solo para tratar de poner una situación de igualdad o corregir el desequilibrio comercial con China, sino también, como siempre, lo hace mirando con un ojo hacia el interior del país, hacia la América profunda, que es de donde salen sus electores. No nos olvidemos que en noviembre tenemos elecciones de medio término, y la mayoría de los electores de Trump no están acá en Washington, en Nueva York, están en la América profunda, ¿no? Pero en estos estados también puede haber algún problemita, no es tan claro. Si bien cumple una promesa de campaña, en su momento pueden alegrarse de que ponga aranceles al acero y a ciertos productos tecnológicos, también va a afectar las exportaciones de Estados Unidos hacia China en estados agrícolas, rurales, donde hay muchos votantes de Trump, porque China va a cerrar la canilla. En vez de comprarle soja a Estados Unidos, bueno, capaz que se la compra Argentina, se la compra Brasil, ¿no? Sí. Pero los productores rurales también van a verse afectados. También van a verse afectados los consumidores generales, por ejemplo, las latitas de gaseosa, de cerveza, todos los enlatados se van a encarecer por las tarifas que Trump está poniendo al aluminio en todo el mundo. O sea que va a haber un impacto también en el consumidor, los precios se van a elevar. O sea que no sé si es tan claro el beneficio económico de esta jugada de Trump que realmente impacta al mundo. Amanda Mars, que fue subjefa de economía del país, es experta en esto. ¿Cómo ve este asunto? Yo creo que en la batalla de Estados Unidos contra el déficit comercial y en cuanto a estos giros proteccionistas de la administración de Trump, tenemos la obligación de trazar una diferencia entre China y países como las economías de la Unión Europea, Argentina, Australia, etcétera. Es legítimo que el gobierno de Estados Unidos vea que el déficit comercial de China, que es el 75% del déficit comercial de todo Estados Unidos, y lo quiera reducir. Se ha triplicado en los últimos 15 años y creo que hay evidencias de que China a veces juega con diferentes reglas de juego, hay situaciones de competencia desleal y apropiaciones indebidas de tecnología ajena. Con lo cual es razonable que Estados Unidos pida... Es justificable. Es justificable, es objetivo. El problema es el cómo lo hace, es el sello Trump en esta medida. Y es que esto empieza, no olvidemos, con la semana pasada, hace ya 2 semanas, perdón, el presidente de Estados Unidos poniendo en el mismo saco a China, a Europa, a México, a Canadá. Inteligentemente las ha retirado a sus aliados de esto. El gran error por esto y el motivo por el que esto es el inicio de una guerra comercial perjudicial es que Estados Unidos ha ido solo. O sea, a la hora de ver injusticias o de detectar injusticias en las relaciones comerciales con China, no ha buscado el apoyo de los socios comerciales, no ha ido de la mano de sus aliados tradicionales, no ha ido a la Organización Mundial del Comercio y ha dicho, señores, las medidas hasta ahora no bastan, quiero nuevas medidas. Con lo cual ha ido él solo y es a posteriori cuando tendría que intentar ganar las complicidades de... Es lo que dice el New York Times en el editorial hoy. Así.
efectivamente, es cuando lo va a hacer a posteriori, cuando esto se tendría que haber visto como una acción conjunta de las economías de mercados frente a un gran competidor, un gigante económico que al mismo tiempo juega con unas reglas económicas muy particulares. Occidente creyó que sentando a Pekín en la mesa, dándole entrada en todas las instituciones, en la Organización Mundial del Comercio, poco a poco se iría evolucionando y desarrollando pues eso, una economía de mercado tradicional, abierta, con unas libertades democráticas que no han llegado. Entonces, sí es justo tomar medidas, tomar acciones, desde luego no la manera que Washington lo está haciendo, como una guerra comercial de un país de dos gigantes, vamos. Enrique Gómez Batista. Bueno, yo creo que se tardó un poco, concordo mucho con Amanda, que estos hechos que China tiene en la economía de copiar y de tener una competencia un poco desleal, no es nuevo, ¿no? O sea, hace años que es así y se tardó mucho Estados Unidos para tener una posición más fuerte. Intentaron ponerlo en la mesa para arreglar eso y no fue posible. Tenemos que acordar que Estados Unidos intentó hacer frente a China con el gobierno de Obama, creando el TPP, el Parcería Transpacífico, que sería tener una fuerza de comercio tan grande o más grande que de China, para ahí sí empezar a equilibrar un poco el juego comercial que hoy es dominado por China, no podemos olvidar eso, el país que más vende productos para otros países y todo, pero sí se tardó y la solución no me parece, este enfrentamiento no me parece lo más efectivo y lo más práctico para obtener resultados. Este proteccionismo, la historia muestra, siempre tiene una mala final. La última grande guerra comercial proteccionista en el mundo fue en los años 30 y que parte de eso resultó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ojalá no tenemos el mismo resultado, pero siempre el proteccionismo no es una buena opción. Sería más fuerte que Estados Unidos intentara, junto con sus aliados, crear un mecanismo de control, incluso poniendo en debate los temas de derechos de los trabajadores, de los derechos humanos en China, ahí sí crear barreras humanitarias para los productos chinos y no crear una guerra que nada sabe cómo va a terminar. María Luisa Rosell. El otro factor que yo coincido con lo que han dicho mis compañeros, pero el otro factor que tenemos que tener en cuenta es el factor de la incertidumbre que esto genera en los mercados. Hemos visto que como consecuencia de esta decisión del presidente Trump, la bolsa de valores de Japón, las bolsas asiáticas han caído, lo mismo ha pasado en Europa, 4.5% en el caso de Japón y alrededor más o menos de lo mismo en el caso de las bolsas europeas. Incertidumbre, ¿por qué? Porque no se sabe cuáles son los productos, como decía muy bien Paula, van a ser incluidos dentro de esa lista de 1.300 productos que van a tener este incremento de 25% de aranceles. Y eso genera, y eso suscita, por supuesto, incertidumbre. Otra de las grandes preguntas es cuáles van a ser los mecanismos o cuáles van a ser, o cómo el Departamento del Tesoro va a tomar la decisión de cómo se evita que se restrinjan, por ejemplo, los efectos que tiene esto en otras áreas, como por ejemplo empresas de tecnología, el sector automotriz, etcétera, etcétera. El Departamento del Tesoro tiene que anunciar al respecto y tiene que dar una lista, también un mecanismo, un plan que lo tiene que hacer en un plazo de 15 días. Todo esto va a tener un efecto en los próximos días de exactamente cuáles son los productos que son afectados, cuáles son las industrias que van a ser más afectadas y cuál es la reacción que China va a tomar en represalia a la decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué sacó Trump a Argentina, Brasil? Me refiero, ¿por qué no a otros países suramericanos, por ejemplo? Bueno, porque son los que apelaron directamente a esta decisión, que lo hizo, el tema del acero y del aluminio lo hizo argumentando cuestiones de seguridad nacional. México, Canadá, Brasil y Argentina son los países que exportan aluminio aquí a los Estados Unidos. México y Canadá directamente lo sacó de entrada argumentando que están negociando el NAFTA. El resto de los países y sumada la Unión Europea y Australia apelaron enseguida a la medida diciendo, ojo, nosotros no somos un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, somos aliados. Hicieron las presentaciones formales, se vinieron a Washington, el secretario de Comercio argentino estuvo acá explicando y tratando de convencer, y lo que han logrado es que por ahora
o sea, las tarifas entraron hoy, en vigencia hoy del acero y aluminio, y que por ahora, mientras terminan de analizar, no se van a aplicar. Es probable que en el futuro tampoco se terminen aplicando, pero bueno, Argentina no vende demasiado de estos metales, Brasil sí, nuestras exportaciones son por 700 millones de dólares, no es demasiado dinero, pero para la Argentina sí es mucho, pero es una buena señal, al menos de respeto hacia los aliados, y hay países que están defendiendo algunas cuestiones importantes en la región, como por ejemplo Venezuela, la posición de Estados Unidos en Venezuela. Y una última cosita con respecto a la situación en general, lo que decía Amanda, Trump hizo lo que está acostumbrado, a golpear primero de una manera muy dura. Su estilo de negociación, él ya lo describe en sus libros, cómo le gusta negociar siempre, es primero pegar un golpe tremendo y después sentarse tranquilamente a negociar, porque ya parte de una escala muy alta. Entonces yo creo que en estos 15 días van a estar con la listita de productos también a China y van a negociar. O sea, no sé si va a ser 60.000 millones de dólares, pero seguro que va a conseguir una buena tajada. ¿Y qué hizo Brasil para que lo excluyeran? Igualmente vino un alto funcionario a Washington. Sí, fue una movilización nacional, todos acá, para mostrar dos cosas importantes. Primero, que el Brasil no es una amenaza, que el Brasil viene para Estados Unidos como 3.000 millones de dólares de acero por año, pero no acero final, acero producto final, pero un semiprocesado que también generaba empleos acá en Estados Unidos. Y además Brasil importa productos para hacer este acero, o sea, y hizo todo, mostrar que era una cadena, que incluso las empresas brasileñas de acero invirtieron como 11.000 millones de dólares acá en Estados Unidos para crear empleo. O sea, intentó demostrar que hace parte de una cadena productiva y que Brasil no crea amenaza, pero también crea empleos acá. Intentó convencer esto. Pero esa decisión de hasta mayo solamente crea incertidumbres, o sea, esto frena inversiones en Brasil, inversiones acá, pero acá en Estados Unidos no hace tanto volumen, no tiene tanto impacto, pero en Brasil la economía mejor. Porque se puede arrepentir Trump, en mayo puede decir, van a estar, ahora están viendo qué pasa con Argentina, con Brasil, pero en mayo puede decir, no, siguen las sanciones, todo es posible, ¿no? Claro, y esto crea incertidumbre para... En este momento que la economía de Brasil empieza a recuperar junto con Argentina, o sea, es malo para nuestros países la incertidumbre. Todos los economistas siempre dicen eso. Es muy importante saber cuáles son las reglas del juego. Eso no está claro con Trump nunca. Nunca. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Amanda Marce, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hecho ayer por su cuenta de Twitter a su consejero de Seguridad Nacional, el señor H.R. McMaster, Herbert Raymond McMaster, aunque aquí nunca le ponen los nombres del nombre de pila. Ya se veía venir esto, el diario de Washington Post lo había anticipado y también algunas cadenas de televisión. Él no se la llevaba muy bien con el señor McMaster, un general muy condecorado de 55 años, y lo ha reemplazado por el señor John Bolton, que fue el embajador ante la ONU de George W. Bush, un hombre de un bigote muy grande, muy conocido, que además habla bastante en la cadena Fox, y que dice que a él le gustaría que hubiera un ataque preventivo a Corea del Norte, incluso antes de una negociación, que dice que Estados Unidos debe retirarse del acuerdo que hay entre las grandes potencias, por una parte, con Irán por la otra, para que ese país no siga enriqueciendo uranio, lo que llaman aquí un halcón. ¿Qué puede cambiar ahora en la política de seguridad nacional estadounidense? Hay que decir que Bolton además es el tercer consejero de seguridad nacional que tiene Trump. El primero fue Michael Flynn, que duró en el puesto 3 semanas. Creo que él tuvo que renunciar el 14 de febrero. Trump se posicionó el 20 de enero como consecuencia de la famosa trama rusa. Ahora llega Bolton. ¿Aquí qué puede pasar entonces? ¿Va a haber algún giro? Sí, de 3 consejeros en 15 meses de gobierno. Es un halcón entre halcones, John Bolton. O sea, yo creo que es más que un halcón. O sea, él es de la era Bush. Fue un gran defensor de la idea de invasión de Irak, esta operación tan fallida. Incluso recientemente, cuando digo recientemente, hablo igual hace un par de años, seguía defendiendo la operación pese a que el fracaso que supuso y pese a que no, en efecto no había armas de destrucción masiva, como él personalmente alegaba, y seguía defendiendo. Es de los que aún defienden aquella operación. Y en efecto, no solamente
es partidario de un ataque preventivo en Corea del Norte, sino que ha llegado a decir que quizá una manera de frenar la escalada nuclear de Irán sería que Israel llevara también a cabo un ataque allí. Es decir, es un duro. Y es un duro en un momento en el que la administración Trump, se supone, está intentando sentar las bases para una negociación con Corea del Norte. Que entonces esta opción... Un encuentro previsto para mayo. Para un encuentro entre el presidente y el dictador norcoreano. Entonces, claro, esta decisión, esta elección en un momento así, me parece, para empezar, que puede ser un cambio, pero sobre todo lo que es una paradoja y que solo se entiende en una administración como la de Trump, que vive en este espíritu de contradicción permanente. En mayo también se tiene que saber si Washington renueva el pacto nuclear con Irán. Y todo esto lo va a decir la administración teniendo como consejero, o sea, no es John Bolton quien toma la decisión, quiero decir, aunque Bolton sea quien sea ahora consejero, no es quien toma la decisión. Pero sí, los mimbres son de una dirección pues muy en la línea dura. Veremos cuánto pesa la voz de Bolton en esta administración. Paola Lujanes. Bueno, coincido con Amanda que, perdón, el gabinete estos últimos tiempos está girando rápidamente hacia una línea más dura en lo económico, más proteccionista y mucho más dura en política exterior. No solo con la nominación, el reemplazo de McMaster, un moderado dentro del gabinete, por un halcón como Bolton, con todas las características que Amanda mencionó recién, sino también con la salida de Tillerson. No nos olvidemos que Tillerson, el secretario de Estado, se fue hace pocos días. Ya nos olvidamos porque los cambios en el gabinete de Trump suceden de una manera impresionante. Una semana, más o menos. Sí, 9 días. Sí. 9 días, ¿no? Sale un moderado en la Secretaría de Estado y es reemplazado por una persona mucho más dura como Mike Pompeo también. O sea, es como que la administración Trump se está cerrando sobre sí misma. Está saliendo apostando duro hacia el proteccionismo y está apostando duro también hacia una actitud o hacia unas posiciones mucho más fuertes en la política internacional. Esto se va a ver con Irán en las próximas semanas, en mayo, se va a ver en las negociaciones con Norcorea. Acuérdense que Tillerson era una persona que estaba a favor de la diplomacia y se enfrentaba públicamente con Trump sobre cómo trataba al dictador norcoreano. Bolton hablaba de guerra preventiva, ¿no?, contra Norcorea, diciendo, bueno, hay que bombardear primero y después vemos, eliminemos a Norcorea del mapa y después vemos. Bueno, una persona así está sentada ahora en el gabinete de Trump y ese tipo de personalidades ejercen una fascinación muy grande a Trump. Todos los comentaristas de televisión generalmente le produce una fascinación muy grande y lo que temo es que este señor sea muy escuchado en el futuro. Enrique Gómez Batista. Bueno, me parece un poco una ironía que Bolton está en el gobierno porque Trump siempre ha dicho en su campaña que era en contra de la guerra de Irak y puso el gran ideólogo de esta guerra dentro de la Casa Blanca. Pero para mí lo más grave es que cada vez más hay menos voces moderadas dentro de la Casa Blanca. Pocas personas para poder intentar frenar el pensamiento de Trump y cada vez más las personas de línea dura, los ultranacionalistas, que más van a hacer es poner gasolina en el fuego. Este es el gran riesgo. Un minuto, María Luisa. Bolton va a estar sentado al lado del presidente Trump, va a ser el consejero más directo que va a tener Trump en la Casa Blanca sobre temas internacionales. Y recordemos las frases que dijo Trump. Amanda ya nos ilustraba un poco cuáles eran, pero él fue el que dijo también como representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas que si se caían los 10 pisos de Naciones Unidas no importaba nada. O sea, declaraciones de ese tipo. Él también pidió que se eximiera a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional, o sea, que la Corte Penal Internacional no tuviera jurisdicción para juzgar a Estados Unidos en temas de casos de guerra. Ese es un poco la catadura que tiene este señor, que además es miembro de la Asociación Nacional del Rifle, que es muy conservador, que es muy nacionalista, es probablemente la voz más dura
más halconista, por decirlo de alguna manera, dentro de la Casa Blanca, y llega en un momento, como decían mis compañeros, en donde se necesita más bien moderación. Se acaban las voces de moderación y entra un representante del ala más extrema del Partido Republicano. Y les tengo un dato adicional. Hace varios meses había muchos artículos que dicen que Trump nunca iba a nombrar al señor John Bolton en el gabinete porque a Donald Trump no le gustan los hombres que tienen barba ni bigote. Le molestan mucho. Está en varias páginas web y hay muchas fotografías de Trump con gente que trabaja con él en la Casa Blanca y está rodeado de hombres que tienen el pelo rapado, el pelo al cero. Un detalle realmente curioso. Último asunto de este segmento, Enrique Gómez Batista. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha aumentado el plazo hasta el 4 de abril para definir la situación de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño, candidato presidencial, que además está procesado por haber recibido un apartamento después de que él ayudara a una compañía, en el caso de los sobornos en el Brasil, a tener contratos de obras públicas en ese país. Es decir, ha salvado a Lula de la cárcel hasta el 4 de abril. ¿Lo van a terminar metiendo a la cárcel y no va a poder competir en las elecciones presidenciales o se va a salvar? Bueno, nadie sabe esa respuesta, pero eso muestra para nosotros la fuerza que tiene Lula, incluye hoy, porque además de tener como 35% de las encuestas, incluso la Suprema Corte de Brasil dio esta decisión final porque está totalmente dividida y completamente sin saber lo que hacer. Muestra cómo Lula sigue dividiendo el Brasil. Es increíble lo que pasó esta semana. Hemos visto, por ejemplo, los jueces, que en Brasil se llaman ministros de la Suprema Corte, peleando públicamente, acusándose a otros por el debate sobre este tema de si debía o no jugar la prisión de Lula. Y vemos una fuerza muy grande de Lula también junto con otros políticos, porque la Suprema Corte hace unos años decidió que toda vez que alguien sea condenado en la segunda nivel de la justicia, o sea, después de los jueces y del tribunal, tenía que ir a la cárcel y después, si quiere, por intentar en la tercera y la cuarta nivel de la justicia de Brasil, un país, los raros países que tienen 4 niveles de justicia, ¿no? Sí. Eso cambió, eso fue parte de lo que ha hecho que el combate a la corrupción fue tan fuerte, tan importante, porque las personas en la cárcel empezaron a cooperar, a decir la verdad, y eso esclareció muchas cosas en Brasil. Entonces hay un movimiento que une tanto los apoyadores de Lula como los apoyadores de los otros políticos corruptos para quebrar esta regla en la Suprema Corte. Pero la presión popular es tan fuerte que la Suprema Corte no quiere poner esto en votación de nuevo. Lo que pasa es vemos ganar más 2 semanas para intentar equilibrar. En cuanto a esto, Lula sigue fuerte, sigue impactando. Ayer ha dicho que estaba felicísimo con esta decisión. Hemos visto que al que todo parece, por la justicia tradicional, Lula sí iría a la cárcel y sí sería un golpe muy fuerte en su campaña y en su partido. Pero todo sigue abierto por lo menos hasta 4 de abril. Le había interpuesto un recurso de habeas corpus y las elecciones son en octubre. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Amanda Mars, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Pues para el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, en su condición de máximo responsable político de un país en el que esta semana murió una niña de 14 años dando a luz un bebé fruto de una violación. Y es un caso que recordaba tristemente al de la niña de 11 años que en 2015 fue obligada a dar a luz también después de una violación. En Paraguay el aborto está terminantemente prohibido, salvo que se demuestre un riesgo muy grave para la salud de la madre, con lo cual niñas agredidas son obligadas a dar a luz. Amnistía Internacional afirma que ha habido como más de 800 casos en el año 2015, como último dato así oficial. Y bueno, esta circunstancia tan terrible para las niñas de Paraguay se enmarca dentro también de una ola ultraconservadora en el país, donde ciertos grupos están ganando mucha influencia. Hace poco tiempo el Ministerio de Educación prohibió en las escuelas materiales y manuales que hablasen de la igualdad o de la ideología llamada ideología de género. Y bueno, por todo esto creo que es una mala semana, seguramente una mala época. Pablo Lugones, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Semana fatal para el presidente chino Xi Jinping.
que ha sufrido un golpe muy fuerte de su colega estadounidense Donald Trump. Anunció que le van a aplicar sanciones o tarifas a productos chinos, al ingreso de productos chinos a los Estados Unidos por valor de $60.000 millones. Esto va a afectar seguramente a unos 1.300 productos que va desde ropa, zapatos y productos tecnológicos hasta millones de artículos chinos que ingresan aquí a los Estados Unidos. Y esto amenaza con desatar no solo represalias chinas a los productos estadounidenses que ingresen a Argentina, a China, sino también una guerra comercial de proporciones que todavía aún no podemos vislumbrar. Lo que sí Xi va a tener ahora que sentarse a negociar seguramente en estos 15 días, porque Trump pegó muy duro, pegó primero, pegó muy fuerte, así que seguramente algo va a tener que resignar. Y el que pega primero pega dos veces, como dice el dicho. Enrique Gómez Batista, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Para el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que está perdiendo la guerra de los conejos. ¿Cómo es la guerra de los conejos? Su hija y su mujer han escrito un libro infantil de un conejo, Marlobondo, Un día de Marlobondo en la vicepresidencia, un libro muy azucarado para niños, hablando de cómo es la vida en la Casa Blanca. Pero el presentador John Oliver ha hecho una parodia que es Un día en la vida de Marlobondo, que Marlobondo ahora es un conejo gay y que en el final, voy a contar un spoiler acá, acaba se casando. Esto todo hecho para provocar Mike Pence, que está enfadado con eso. Que es muy conservador. Muy conservador, en contra del matrimonio gay y todo eso. Y lo raro es que en menos de 24 horas el libro de John Oliver se vendió 180.000 ejemplares. Es el libro más vendido en Estados Unidos. Está en primero punto de ventas, incluso muy delante del elogio de el libro de la hija y de la mujer de Mike Pence, que está en quinta posición. Y está pidiendo para que las personas compren el libro para provocar Mike Pence, pero que hemos visto hasta ahora, hay más personas que quieren provocar Mike Pence que apoyar a su hija y a su mujer. Mike Pence es el que no se reúne a solas con mujeres, ¿no es verdad? A menos que esté con la esposa, es algo así. Sí. Exactamente, es uno de los tipos más conservadores, que es contra todo lo que imaginamos, contra el aborto, contra el matrimonio gay, y crees que tiene que mantener respeto a la tradicional familia. Bueno, María Luisa Rosell, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Mala semana para Mark Zuckerberg, el jefe del Facebook, que tuvo que pedir perdón, disculpas, es un mea culpa un poco tardío, porque se filtró a la prensa que más de 50 millones de usuarios, la información, el perfil de más de 50 millones de usuarios de su red social, fueron utilizados por una compañía que habría prestado servicios de consultoría a la campaña presidencial de Donald Trump durante las elecciones y habrían utilizado la información de esos usuarios. Zuckerberg prometió que iba a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Hay un tema de credibilidad, de confianza en el uso de ese traspaso de esa información, a pesar de que le ha dicho que esto no va a volver a ocurrir. Y por supuesto también hay llamados del Congreso de Estados Unidos para que él comparezca justo en un año en donde la sombra del fantasma de ciberataques o la posibilidad de que se utilicen los perfiles de personas a través de las redes sociales con fines políticos está rondando. Entonces yo creo que era muy pertinente que se den estas explicaciones, pero considero que era un poco tardía la presentación de Zuckerberg para dar explicaciones al caso, al tema. Así es. Gracias, María Luisa Rosell, por haber estado aquí. Enrique Gómez Batista, Paula Lugones y Amanda Marcia. Ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.